El supermercado Elma, escondido en un barrio de clase media alta, era algo más que una tienda. Para muchos era un símbolo silencioso de estatus y distinción. El suelo brillaba como si lo hubieran encerado obsesivamente. Las estanterías estaban siempre perfectamente alineadas y la suave música ambiental, generalmente jazz, instrumental o bossa nova, creaba la ilusión de que allí el tiempo pasaba más despacio. Los clientes, como le gustaba subrayar a la señora Sonia, no eran simples consumidores, eran seleccionados. Era esta palabra la que repetía, con orgullo en los ojos y un deje de superioridad en la voz, cuando contaba a sus amigos del grupo de WhatsApp elegancia siempre, sus visitas semanales a Elmas. La señora Sonia, blanca, de unos 60 años, jubilada, siempre con el pelo recién peinado y un perfume dulce que anunciaba su presencia incluso antes que su voz, era el tipo de mujer que se preocupaba por tener un aspecto impecable y por llamar la atención por ello. Le gustaba decir que tenía un don, un sexto sentido. Se enorgullecía de ser capaz de detectar los problemas, incluso antes de que fueran visibles para los demás. Era casi como si buscara pequeñas imperfecciones en la vida cotidiana. Una mirada extraña, una voz ligeramente desafinada, un joven que tardaba demasiado en el pasillo de los vinos y las convirtiera en un relato. Aquel jueves por la mañana, cuando entró en el supermercado con su bolso de piel italiana y sus andares erguidos, algo parecía diferente. No estaba muy claro qué, pero había algo en el aire, algo casi imperceptible, como una vibración fuera de lugar, un susurro silencioso que solo ella parecía oír. Fue entonces cuando lo vio, primero de refilón, luego con atención forzada, un hombre joven, quizá veinteañero, camiseta oscura, vaqueros desgastados, mirada inquieta. No parecía pertenecer a aquel paisaje limpio y pulido. Estaba de pie frente a la sección de embutidos, pero no cogía nada. Se limitaba a observar, las manos en los bolsillos, los ojos analizando. A la señora Sonia se le aceleró el corazón, no por miedo, sino por una sensación familiar, que algo estaba a punto de ocurrir. No podía apartar los ojos de él. No podía imaginar que en las horas siguientes, aquel día normal, se convertiría en algo que nunca olvidaría. Porque a veces los verdaderos problemas no se pueden evitar, ya están ahí, esperando, vigilando. Aquel martes por la tarde, el supermercado estaba más tranquilo que de costumbre. Una brisa fresca procedente de los expositores de productos lácteos parecía soplar justo sobre los hombros de la señora Sonia mientras empujaba su carrito meticulosamente organizado. Quesos importados, un vino argentino que le había recomendado el sumiller del club, uvas italianas. Recorrió los pasillos como si desfilara, con la misma altivez de siempre, pero al entrar en la sección de electrónica, una pequeña zona con auriculares, pilas y algunos aparatos de cocina, se detuvo bruscamente. De pie, casi inmóvil, había un chico, negro, solo. No tendría más de 13 años. Llevaba una sudadera gris con capucha, zapatillas deportivas de marca genérica y su mirada estaba fija en una funda de auriculares. Con la otra mano jugueteaba con su teléfono móvil, tecleando lentamente, como si calculara cada palabra. Sonia apretó los labios en un gesto automático. Su mirada se entrecerró y una vieja desconfianza, muy arraigada, pero nunca expresada en voz alta, afloró sin pedir permiso. No era la primera vez que veía gente así deambulando por Elmas. Y en su mente casi siempre era por una razón, para hacer algo malo. Se quedó de pie al final del pasillo, fingiendo mirar una pila de cargadores portátiles mientras lo observaba. El chico no cogió nada, no se metió nada en el bolsillo, no habló con nadie, y sin embargo algo en ella latía como una alarma silenciosa. ¿Dónde están sus padres?, pensó.
¿Es posible que nadie de seguridad esté vigilando esto? El chico giró ligeramente la cara en su dirección. Sus miradas se cruzaron durante un instante que pareció más largo de lo debido. No sonrió. No apartó la mirada. Simplemente la miró. De forma directa, intensa, como si supiera exactamente lo que ella estaba pensando. Eso la molestó, más de lo que le gustaría admitir. Con el corazón latiéndole un poco más rápido, no de miedo, sino de indignación, Sonia se alejó lentamente. Cogió su teléfono móvil del bolso y, disimulando con naturalidad, escribió al grupo Elegance Always. Chicas, hay un chico raro aquí en Elmas. Solo. Sudadera. No sé, pero estad atentas. Nunca se es demasiado precavido. En ese momento vio pasar a un empleado del mercado. Sin dudarlo, la llamó con una leve inclinación de cabeza. Señora, solo una observación. Hay un chico allí, en la sección de electrónica. Solo, me pareció, un poco sospechoso. Será mejor que le eche un vistazo. Lucas respondió con un hilo de voz. Lucas, lo siento. Aquí, en la empleada, sonrió con neutralidad y asintió, pero sus ojos revelaron un ligero enfado. No dijo nada. Siguió su camino. Sonia, satisfecha con su acto de prevención, dio la vuelta al carrito y se dirigió al pasillo del aceite de oliva fino. Aún así, no podía dejar de mirar por encima del hombro. Algo en aquel chico la inquietaba. No porque tuviera miedo de lo que pudiera hacer, sino por la inexplicable sensación de que él ya lo sabía. Sabía más de lo que debía. Y lo más extraño, seguía allí, en el mismo sitio, como si la estuviera esperando. Discretamente, la señora Sonia se acercó a uno de los guardias de seguridad que estaba apoyado en la entrada de los probadores del departamento de ropa, con los brazos cruzados y la mirada distraída. «Mire, no quiero causar ningún problema», dijo en un ensayado tono de preocupación cívica, «pero hay un chico por allí, en ese pasillo cercano a la electrónica, que actúa de forma sospechosa. Échale un ojo, ¿quieres?» El guardia de seguridad, un hombre corpulento con uniforme negro y cara de cansancio, se limitó a asentir. No dijo nada. Se limitó a empezar a caminar despacio en la dirección indicada, como si ya supiera lo que le esperaba. No era la primera vez que lo oía, y probablemente no sería la última. Sonia se alejó, pero no del todo. Aparcó el carrito junto a la sección de pasta italiana y fingió comparar los precios de los pene y los fusilli, pero sus ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba unos metros más adelante. Chaval», resonó con firmeza la voz del guardia de seguridad. «¿Qué haces aquí?» El chico dio un pequeño respingo. No había esperado que se le acercaran así. Miró sorprendido a su alrededor, como intentando comprender por qué, entre tanta gente, le habían elegido a él. Estoy esperando a mi madre», respondió un poco vacilante. «Ha ido a buscar algo a la carnicería». «¿Estás con ella?» «Sí, pero volverá enseguida». «¿Y el móvil?», preguntó el guardia de seguridad, ahora con cara de sospecha, como si cada objeto en manos del chico fuera una prueba potencial de algo ilegal. «Es mío», respondió el chico, con la voz ahora más baja, casi un susurro. El guardia de seguridad suspiró y por un momento pareció dudar, pero luego hizo lo que parecía protocolario. «Necesito que me acompañes a la dirección, solo para confirmar la información. ¿De acuerdo?» El chico se mordió el labio. Sus ojos se llenaron de un brillo extraño, no exactamente miedo o ira, sino algo entre vergüenza y humillación. Miró al suelo, luego al guardia de seguridad y asintió sin decir nada más. Mientras ambos se alejaban, Sonia los observaba con una velada expresión de aprobación, como si creyera que había hecho su parte para mantener el orden. Cogió un
paquete de pasta y lo puso en el carrito con una leve sonrisa. En el grupo Elegance Always volvió a teclear. Seguridad actuó con rapidez. Bien, nunca se sabe, ¿verdad? Pero algo en su interior, por mucho que intentara ignorarlo, empezó a agitarse. Una semilla persistente, porque al pasar de nuevo por la zona de fiambres, vio un detalle en el que no se había fijado antes. Una mujer negra angustiada, sosteniendo 2 bandejas de carne y mirando a un lado y a otro como si buscara a alguien. Sonia se detuvo un segundo. Le hizo contener la respiración. Estaba viendo... La mujer la miró directamente. Una mirada corta, pero cargada. Como si lo supiera. Como si acusara, sin tener que decir una palabra. Y fue en ese momento cuando una pequeña grieta se abrió. En la absoluta confianza de la señora Sonia, una duda silenciosa, incómoda, casi imperceptible, pero real. Algunas cabezas empezaron a girarse. Primero discretamente, como si se dieran cuenta de algo fuera de lo común. Luego, más claramente, susurros, miradas cruzadas y teléfonos móviles levantados con la sutileza fingida de quien finge no filmar. La tensión en el aire se espesa como una niebla espesa. Entonces, desde el fondo del mercado, una mujer negra sale corriendo. En sus brazos, 2 bandejas de carne aún goteaban sangre por el lateral del plástico mal sellado. Su rostro era pura urgencia. Tenía los ojos muy abiertos. Su cuerpo jadeaba. «¿Qué le está pasando a mi hijo?», preguntó en voz alta, sin disimular su nerviosismo. Inmediatamente, el niño intentó correr hacia ella, pero el guardia de seguridad le rodeó instintivamente con el brazo. Un gesto breve, pero suficiente para encender un nuevo nivel de indignación en todo el mundo. La gente se detiene. El pasillo se paralizó. El ruido de la música ambiental parecía haber desaparecido, y el tenso zumbido del aire acondicionado sonaba ahora demasiado alto. Antes de que el guardia de seguridad pudiera decir nada, una tercera figura cruzó el pasillo con paso firme. Alto, con postura erguida, barba bien cuidada y camisa de vestir, azul claro con las mangas dobladas hasta los codos. Era Luis Enrique, el dueño de Elmas. Tenía una calma quirúrgica, de esas que se dan en el trabajo. Tenía una calma quirúrgica, el tipo de hombre que imponía respeto con su tono de voz bajo, no con su volumen. «¿Va todo bien por aquí?», preguntó, mirando directamente al guardia. De seguridad, luego al chico y por último a la mujer que aún jadeaba. El guardia de seguridad tragó saliva, como si despertara de repente de un trance. «Ah, señor Luis, ha habido un malentendido», respondió tratando de aparentar control. Este chico estaba solo y... «¿Y qué estaba haciendo exactamente?», interrumpió Luis Enrique, sin cambiar el tono, pero con la gravedad de quien exige precisión. «¿Robó algo?», amenazó a alguien. «No, señor, solo estaba observando». Hubo un silencio incómodo. «Le pedí que me esperara en la sección de electrónica», dijo la mujer con voz temblorosa pero firme. «Fui a por algo de carne. No tardé ni 5 minutos». Luis Enrique se volvió hacia el chico. «¿Cómo te llamas?». «Casa de Elma. Nadie debería pasar por una situación así, ni tú ni tu madre». La mujer asintió, pero no dijo nada. Apretó el hombro de su hijo con fuerza y dignidad. Su mirada era ahora seca, pero cargada, una mirada que pasó por el señor Luis, el guardia de seguridad, y finalmente encontró a la señora Sonia, de pie a unos metros, junto a un estante de pasta seca. Sonia sintió que se le calentaba la cara. No sabía por qué, o lo sabía, pero no quería reconocerlo. La mirada de la mujer parecía saberlo todo, como si hubiera visto toda la escena desde el principio. Luis Enrique se volvió entonces hacia el guardia de seguridad. «Hablemos luego. En mi despacho.
Ahora, por favor, deje en paz a la señora y al chico. El guardia de seguridad asintió avergonzado. La gente empezó a dispersarse, pero los susurros continuaron. Algunos teléfonos móviles seguían grabando en silencio. Un escándalo moderno, discreto, editable, viral. La señora Sonia, inmóvil, aún sostenía la caja de pasta en la mano. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué escribir en el grupo Elegancia Sempre. Por primera vez quizás sentía que no era la espectadora del orden, sino parte del problema. Y sin embargo, seguía sin saber qué hacer con ese sentimiento. Sonia, que hasta entonces lo había observado todo desde lejos, fingiendo una despreocupación que ya no convencía a nadie, respiró hondo y se acercó. Intentó mantener el rostro erguido, la voz tranquila, como si aún creyera estar en el lado correcto de la historia. Solo quería ayudar. Este chico estaba solo. Me pareció extraño. La frase salió con un temblor sutil pero perceptible. No era una disculpa, era una justificación. Un intento de salvar la apariencia de buenas intenciones antes de que la situación se desmoronase definitivamente. Luis se volvió lentamente hacia ella. Primero la miró en silencio con una mirada que parecía sopesar cada palabra antes de pronunciarla. Luego miró al chico que estaba a su lado, que ahora mantenía los ojos fijos en el suelo, los hombros encorvados, la cara visiblemente avergonzada y los ojos llorosos. Un denso silencio se cernió sobre todos. La mujer que momentos antes había corrido angustiada, ahora permanecía con una mano en el hombro de su hijo, como un escudo silencioso. Entonces, Luis habló, sin levantar la voz, pero con una firmeza que cortó el aire como una cuchilla. Este muchacho extraño, señora, es mi hijo, se llama Rafael, y la mujer de allí es mi esposa. La frase cayó como una piedra en medio de la multitud. Un silencio abrupto se apoderó del pasillo. Sonia se quedó paralizada. Abrió la boca, como si estuviera a punto de decir algo, una retractación, un tropezón de arrepentimiento, pero no le salió ninguna palabra. La sangre pareció acudir a su rostro, que se tiñó de rojo, luego de blanco y más tarde de un color grisáceo, casi enfermizo. A su alrededor, algunas personas contuvieron la respiración. Otros no podían disimular su asombro. Una señora murmuró un «Dios mío» en voz baja, como quien ve algo imperdonable. Los móviles seguían en alto, pero ahora era Sonia el centro de atención. Algunos ya sabían quién era Rafael. Sabían quién era Luis. Y sabían, o al menos sospechaban, lo que aquella mujer había hecho. Luis continuó. No le pareció extraño porque él estaba solo. Te pareció extraño porque no parecía pertenecer a aquel lugar. Porque no parecía lo que uno esperaría ver en un pasillo de electrónica con auriculares caros. ¿A que sí? A Sonia se le cortó la respiración. Quería negarlo, quería defenderse, pero cada frase que ensayaba mentalmente sonaba peor que la anterior. Ella lo sabía. Y en el fondo, quizá eso era lo más doloroso. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Elma es para todos, señora Sonia, continuó Luis, incluso para mi hijo, y para cualquier niño que quiera mirar un producto sin ser tratado como sospechoso. Sonia dio un paso atrás, con la mirada perdida, como si quisiera huir, como si buscara una salida invisible a todo aquello, de la vergüenza, de la exposición, de sí misma, pero no había salida, solo había miradas y el silencio. Luis continuó, ahora con voz firme pero controlada, como quien ha tenido que explicar lo obvio muchas veces, y que, aunque estaba cansado, no podía dejarlo pasar. No hace falta que me digas lo que pensabas. Conozco este tipo de pensamiento. Lo he visto muchas veces, en muchos lugares. En las miradas que me siguen cuando entro en una tienda. En las sonrisas que desaparecen cuando menciono mi apellido.
en las preocupaciones disfrazadas de buenas intenciones. Hizo una breve pausa. El silencio era denso, lleno de tensión y escucha. La diferencia, señora Sonia, es que hoy no ha dado en el blanco. Pero, ¿y si no lo hubiera hecho? ¿Y si hubiera sido otro niño negro que no fuera mi hijo, que no tenía un padre dueño del mercado, que no tenía a nadie que lo defendiera? ¿Qué le habría pasado? Sonia tragó saliva. Su piel parecía pálida, como si hubiera perdido el color por dentro. Empezó a tartamudear casi sin voz. Lo siento, yo no quería... Luis no sonrió, no replicó, pero la respuesta volvió como un espejo frío. El racismo raramente viene con intención, señora Sonia, pero siempre causa daño. Lo dijo sin ira, sin venganza en los ojos, solo con la firmeza de quien conoce el peso de lo que carga, el peso de la repetición, la injusticia que no necesita ser gritada para herir. Sonia bajó la cabeza. Por primera vez en muchos años se quedó sin palabras. No había argumento, ni frase de WhatsApp prefabricada, ni indignación moral que la escudara. Ahora sentía vergüenza. Una vergüenza espesa y pegajosa que me pegaba por dentro. Y esa vergüenza no era solo porque me hubieran desenmascarado en público. Era más profunda. Tal vez, solo tal vez, era la primera vez que Sonia sentía verdadera vergüenza por lo que había hecho. No por haber sido vista, sino por haberse visto finalmente a sí misma. La mujer de piel pálida, pelo repeinado, uñas cuidadas y frases educadas, era, en el fondo, cómplice de una estructura que nunca había cuestionado, porque siempre la había beneficiado. Ahora, expuesta, ya no era solo la clienta de elegancia siempre, era el ejemplo, y nadie quería ser el ejemplo en aquel vídeo que ya circulaba en el grupo de señoras del barrio, ahora con el título «Confunden al hijo de la dueña con un sospechoso. ¿Racismo en Elmas?». Luis se volvió hacia el guardia. De seguridad, ahora visiblemente desconcertado. «Puede soltar a mi hijo, y por favor discúlpese con él. La dirección de la tienda revisará inmediatamente el protocolo de aproximación». El guardia de seguridad vaciló un segundo y luego se volvió hacia Rafael, con la expresión dura suavizada por la vergüenza. «Lo siento, chico. Ha sido un error». Rafael no contestó. Se limitó a mirar al hombre y luego a su madre, que lo abrazó con firmeza y dignidad. Sin decir nada más, los tres, madre, hijo y Luis, empezaron a caminar lentamente por los pasillos del mercado. Pasaron junto a la gente silenciosa, los teléfonos móviles que seguían grabando, las estanterías abarrotadas. Caminaban como quien cruza un campo de minas, pero con la cabeza alta. Mientras tanto, Sonia permanecía sola en los pasillos. El entorno, antes tan familiar, tan selecto, ahora le parecía extraño, casi hostil. El carrito que tenía delante, antes lleno de quesos de importación, vinos franceses y productos gourmet que siempre se empeñaba en mostrar en las reuniones del grupo Elegance Always, parecía más pesado que nunca. Sus dedos, antes firmes en el asa del carrito, temblaban ligeramente. Miró a su alrededor, pero nadie la miraba directamente. No era necesario. La ausencia de miradas era aún peor. Era como si ella hubiera dejado de existir, allí o peor, como si se hubiera revelado, y entonces en silencio apartó el carrito. Ni siquiera llevó los productos a las estanterías. Se limitó a darse la vuelta y caminar hacia la salida, sus pasos vacilantes, sus tacones golpeando el suelo pulido del mercado con un sonido seco y solitario. Por primera vez, se marchó de Elmas sin comprar nada, y por primera vez se llevó a casa algo que el mercado no vendía, un extraño, persistente, pequeño, pero creciente dolor. Algo en su interior empezaba a dolerle.
Un malestar que no desaparecía ni con café caro ni con frases hechas en su grupo de amigos, porque este dolor no venía de fuera, venía de dentro, y no había protocolo que pudiera solucionarlo.